O sea, ¿por qué tenemos que tener un sistema de seguridad social donde en realidad lo que hacemos es generamos un mercado cautivo para que el sector privado tenga un negocio? ¿Por qué no dejamos que cada individuo gestione sus ahorros como quiera? ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque si el sistema es de capitalización individual, cada individuo cobra en función de los aportes. O sea que si no, en la práctica, ¿eso qué quiere decir? Que se elimina el concepto de bien preferente. Si no ahorras, no cobrás. Si ahorraste poco, cobraste poco. Si ahorraste mucho, cobraste mucho. Entonces, ¿por qué tengo que tener un sistema de capitalización individual obligatorio si no va a haber incentivo a free rider? ¿Por qué va a ser obligatorio? Eso no se entiende muy bien. Sí. Hay alguien que está hablando, pero lo escucho muy bajito. ¿Se puede repetir la pregunta que dijo? O lo último Claro, o sea, nosotros, ¿por qué el sistema de seguridad social es obligatorio? Es obligatorio porque el sistema tiene un incentivo a free rider. ¿El incentivo a free rider cuál es? Que yo voy a cobrar una jubilación, pague o no pague. Ahora, en un sistema de capitalización individual, donde yo cobro en función de lo que pago, ¿cuál es el incentivo a ser free rider? Ninguno. Ninguno. ¿Y entonces por qué tiene que ser obligatorio el sistema de capitalización individual? No debería. No debería. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo funciona en Estados Unidos? En Estados Unidos no te obligan a tener un fondo de retiro. Vos tenés ese fondo de retiro si querés. No, digo, lo que nosotros llamamos seguridad social en Argentina, cuando el sistema es gestionado por el sector privado, se llama seguro de retiro. ¿No? Son empresas de seguros a las que vos aportás y cuando voluntariamente y cuando te retirás, te jubilás, cobrás, ¿no? Digo, tiene una lógica. Ahí hay una lógica. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la especialización. Si yo soy médico, no entiendo mucho de inversiones. Entonces, en lugar de tener, o sea, dedicarme yo a invertir en plazo fijo o en inmuebles para tener una jubilación, tener unos ingresos cuando deje de trabajar, ¿no? Aplico la división del trabajo de Adam Smith y contrato a alguien que se dedica a eso. Lo cual es lógico, ¿no? Compro un seguro de retiro como compro una manzana. Si no hay ningún problema, digamos, si no hay un concepto de bien preferente y por lo tanto no hay un sistema que tenga un incentivo de free rider, ¿por qué tiene que ser obligatorio? No tiene mucha lógica que sea, o sea, de nuevo, la obligatoriedad, que sea un impuesto, porque ustedes son muy chicos y no deben saber cómo funcionaba. El sistema funcionaba así, el sistema de FJP. El Estado cobraba los impuestos al trabajo y esa plata se transfería a la, por ejemplo, yo trabajaba en la empresa A. La empresa A pagaba los impuestos al trabajo, a la FIP. La FIP transfería esos recursos a la FJP que yo había elegido. Y la FJP cumplía su trabajo de administrar esos fondos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no me dejaban a mí que contratara a Zurich, compañía de seguros, que vende seguros de retiro, y que me administrara? O, más aún, ¿por qué no dejar que yo, que soy economista, gestione mis ahorros como quiero? Que para algo lo estudié.
Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Tengo una Ok, duda con eso último que dijo, de sí, cuando estaban las las AFJP, que usted no podía sí, decidir libremente dónde iba su dinero. sí. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no o sea, porque estaba por ley obligado a, tenías que poner tu dinero en tal lado y si querías bien y si no también? No, 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 porque de nuevo, o sea, la lógica es la que está acá. O sea, vos tenés un sistema de seguridad social contributivo. Va mutando, pero sigue siendo un sistema de seguridad social contributivo. ¿Qué quiere decir? Que le cobran impuestos a tu empleador para que vos tengas derecho a cobrar una jubilación. Entonces, lo que estoy diciendo es, si el problema es de que voy a vivir cuando yo me retire y no confiamos en que el Estado lo sabe hacer bien, ¿para qué me cobras el impuesto? ¿Por qué no dejás que yo haga lo que quiera? Claro, como que siempre hay una Ah, perfecto. obligatoriedad de pagar los impuestos, Claro, sea después por gestión, o sea, en lo que no confiamos sería en la gestión de esos recursos. claro, pero Y el Estado no confía en la gestión de esos recursos de las propias personas tampoco. Por eso pone la obligatoriedad del sistema claro, de seguridad social. pero el punto es que lógicamente, desde el punto de vista económico, si por eso es importante entender cómo funcionan los sistemas de capitalización individual, ¿no? Cada individuo recibe exactamente lo que aportó. O sea que si no aportó, ¿no? Yo empecé a trabajar en relación de dependencia. Entonces, mi empleador pagaba el impuesto. Después cambié de trabajo y en mi nuevo trabajo, en lugar de estar en una relación de dependencia, soy monotributista. ¿No? Ustedes no sé si lo saben, pero obviamente el aporte a la seguridad social que hace un monotributista es muchísimo menor al que hace un empleado en relación de dependencia. Entonces, la plata que yo, cuando pago el monotributo, iba a la FJP, era mucho menor que creo que era el 11 o el 16% de mi sueldo, que era lo que iba cuando yo estaba en relación de dependencia. En ese régimen de capitalización individual, mi jubilación era exclusivamente el reparto de toda la plata que logré ahorrar. Entonces, si yo no ahorro, no cobro. Si yo no tengo trabajo, no cobro. Entonces, ¿cuál es el incentivo al free rider que tiene un sistema de capitalización individual? Ninguno. Entonces, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Una consulta, ¿y cómo es en el Sí. caso, por ejemplo, de aquellos que no aportan, lo mismo que pertenecen al mercado informal, o no sé, mismo cuando se les dio la jubilación a las amas de casa, por ejemplo, no han tenido un aporte? No entiendo la pregunta. ¿Cómo es el Repetímela, caso? O por sea, favor. no contribuyen y de igual manera cobran la jubilación. Claro, bueno, porque ahí Financia cambia con la la lógica. contribución de los demás. Claro, porque ahí cambia la lógica del sistema. O sea, seguís, digamos, O sea, en pasaría a la ser práctica, casos no contributivos. en la vida real, ¿qué pasó? O sea, en la vida real, vos tuviste a partir de los años 90, cuando se genera el sistema de capitalización individual, la convivencia de dos sistemas. El sistema de capitalización individual que administraban las AFJP y el sistema de reparto estatal. ¿Por qué? Porque vos ya tenías jubilados y esos jubilados había que pagarle. ¿Y quién les iba a pagar si no era el Estado? O sea, los tipos que en el 94 eran jubilados, ya estaban jubilados, se habían jubilado en el 92, ponele. Según la ley tenían que cobrar una jubilación. Entonces, no podías tener un sistema exclusivamente privado. Porque a esa gente, ¿quién le pagaba? Le tenía que pagar el Estado. Los privados no le podían pagar porque esa gente no había aportado al sistema de FJP.
Entonces, después, ¿qué pasa? ¿No? Cambia de gobierno, bla, 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 bla. Insisto, hagan la cuenta. No sé si tengo los números acá. A ver si tengo los números acá. Pero el problema, ¿dónde está? El problema es que vos seguís teniendo un sistema contributivo, y recuerden que un sistema contributivo surge con la idea de que tengo pleno empleo y empleo formal. Que llega un momento donde vos tenés un montón de gente que tuvo 20 años, por ejemplo, trabajando en forma informal. Si tuvo la suerte de estar trabajando. Entonces, esa gente cumple los 60 años o los 65 años. Y solo tiene 5 años de aportes. ¿Cómo se jubila? Entonces, ahí es donde vienen las reformas. Pero te respondo rápidamente a tu pregunta y después lo vamos a ver con más detalle. Efectivamente, lo que vos tenés en la práctica es que hoy el sistema vigente es un sistema que es contributivo por un lado y no contributivo por el otro. O sea, tiene dos patas, ¿no? La última reforma al sistema que hizo el gobierno de Macri creó lo que se llama la PUAN, la Prestación Universal del Adulto Mayor, que es que si vos no cumplís los requisitos de años de aportes, tenés derecho a cobrar el 80% de la jubilación mínima. ¿Por qué? Justamente porque es obvio, bueno, no sé si es obvio, en Argentina la seguridad social sigue siendo un bien preferente. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, ¿qué hacemos con esta gente que no cumple los años de aporte y que no puede trabajar más? ¿De qué vive? Bueno, le damos el 80% de la mínima. Antes, en el 2007 creo que fue, o en el 2009, ya no me acuerdo, el gobierno de Kirchner sacó la primer moratoria, que era lo mismo, o sea, era lo mismo que la PUAM, pero distinto, o sea, yo tenía edad de jubilarme, pero no había cumplido con los 30 años de aportes. Entonces el gobierno hacía una moratoria, que consistía en lo siguiente. Si cumpliste con los años con la edad mínima, te jubilás, vas a cobrar la mínima, el haber mínimo, pero de ese haber mínimo yo te voy a descontar los años de aporte que no cumpliste para llegar a los 30. Entonces, en lugar de cobrar el 100% de la jubilación mínima, vas a cobrar, no sé, poner el 80 o el 90 o el 95, hasta que cumplas los 30 años de aporte. Cuando cumplís los 30 años de aporte, cobrás el 100% de la mínima. ¿Qué pasó en Argentina con la seguridad social? El primer antecedente que existe en la literatura sobre seguridad social es de 1877, siglo XIX. Se le paga a los jueces una jubilación que financiaban todos los argentinos. Luego se crea un sistema para los docentes, la caja de jubilación de los maestros. Años, dice ahí. No, tiene que decir años. En 1987 se copia el beneficio que tienen los jueces para los maestros. Perdón, para los empleados públicos. En 1904 se crea el primer sistema contributivo, ¿no? Primera caja
previsional financiada con aportes de la población destinataria. O sea, los que van a cobrar el beneficio son los que financian el beneficio. Nace el sistema de capitalización. Hasta 1944, las distintas profesiones van creando sus propias cajas de jubilación, sin intervención del sector público. Hasta que en el 44 se crea el Instituto Nacional de Previsión Social y por lo tanto nace la intervención del Estado en el sistema de seguridad social. Crecen los beneficios. Fíjense que en 16 años la gente que tenía beneficios previsionales, o sea que cobraba jubilación, se multiplica por más de 7. Crece de 7 a 55. De casi 7. 7 por 7, 49, más 7, 56. Casi el 700% creció en solo 16 años. En 1967 se unifica el sistema en una sola caja. Nace el Sistema Nacional de Previsión Social. Entre el 75 y el 93 se reforma el sistema en términos de sus parámetros. Presten atención, acá hay un dato muy importante que muy poca gente conoce, solo la gente que se dedica a estudiar la seguridad social lo conoce. Y es que en el 76, el gobierno militar, la dictadura, elimina las contribuciones patronales. O sea, ¿por qué el sistema de seguridad social entra en crisis? Bueno, entra en crisis porque lo desfinanciaron. En 1993 se crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Como dijimos hace un rato, conviven dos sistemas: el de capitalización individual y el sistema de reparto. En el 2007 se permite que la gente que estaba afiliada a una FJP vuelva al sistema de reparto. ¿Por qué harían eso? Lo harían solamente, obviamente, porque existía un fuerte incentivo. ¿Cuál es el fuerte incentivo? Que los fondos que tenían las FJP eran muy poquitos y no alcanzaban para financiar una jubilación mínima. La mínima era mayor que la plata que te daba la FJP. Entonces lo lógico era que te quisieras pasar. También había si uno en ese momento creo que estaba en FJP, te sacaban el 7% del sueldo, pero si uno estaba en el sistema estatal, te sacaban el 11%, y eso era como un incentivo a que, yo me acuerdo porque en ese momento tuve mi primer trabajo y me daban las dos opciones de base, y era tipo, mirá, siempre te decían, te conviene esto porque te van a sacar el 4% menos del sueldo que si te vas a una FJP, que si te vas a al Estado, para decir de una forma. Después se unificó todo en 11, pero en ese momento había una diferencia creo de 4 o 5 puntos. En el 2008 se estatiza el sistema de FJP, ¿no? El Estado dice, si yo tengo que pagar las jubilaciones, dame los fondos, básicamente. ¿No? Y acá el punto es que obviamente, o sea, dado la crisis económica que tuvimos en el 99, fíjense, en el 93 se crea por ley el sistema de capitalización individual. Y en el 98, por ley, se elimina el sistema de capitalización individual. Por ley. O sea, obvio, la gente cambia de parecer porque las condiciones económicas cambian. Entre el 2005 y el 2011 se dictan las moratorias previsionales que mencionamos hace un rato.
En el 2016 se crea la PUAN, como les conté hace un rato. Miren los números, esto es maravilloso. Esto es el sistema, el resultado financiero del sistema de pensiones argentino. Es muy importante que entiendan que ahí dice, ¿qué quiere decir resultado financiero puro? El resultado financiero puro es ingresos propios del sistema menos gastos del sistema. ¿No? Entonces, fíjense, obviamente, cuando el sistema se crea, ¿por qué el sistema es de capitalización? Y obvio, porque tengo muchos trabajadores que aportan y pocos trabajadores que se jubilan cuando inicio el sistema. Entonces, fíjense la montanita, la panza de la serpiente que se come el elefante, que aparece entre el 44 y el 68. El sistema era superavitario. ¿Por qué era superavitario? Y porque tenía más aportantes que beneficiarios. Entonces, ¿sería correcto ¿Sí? decir que los sistemas contributivos funcionan solamente en lo que sería el periodo de los años dorados del capitalismo? Cuando tenés pleno empleo, trabajo formal, mayor natalidad que mortalidad, tipo, cuando eso cambió, los sistemas contributivos no se adaptaban a la nueva realidad. Sí, bueno, el problema con lo que vos decís es que los países tienen sus características particulares. Entonces uno no puede hablar de una ley general que sea aplicable a todos los países. O sea, hoy en día seguís teniendo países que tienen sistemas de capitalización públicos. Alemania, por ejemplo. O sea, digo, porque hay países, digo, lo que te quiero decir, hay países que siguen teniendo problemas de crecimiento o sea, varias cosas. Yo me acuerdo en 1995 o 97, creo. Acá ya teníamos el sistema de FJP implementado. No, mentira, tiene que haber sido al principio de los años 2000, porque ya existía Internet. Y yo leí una nota de Paul Krugman en el New York Times donde él proponía una reforma del sistema de seguridad social de Estados Unidos, contando lo que decían los datos respecto de aumento de la esperanza de vida, envejecimiento poblacional, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es, hay países que toman medidas antes de que las cosas sucedan. Hay países que tomamos medidas solo cuando las cosas suceden. Pero fíjense lo que pasa acá. ¿No? El sistema de jubilaciones y pensiones, el sistema de previsional argentino entra en déficit cuando los militares le sacan las contribuciones patronales. Obvio. Si le sacás la mitad de los aportes que tiene el sistema, ¿cómo el sistema va a seguir funcionando? Y acá viene el segundo punto, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un problema, como en economía siempre, tenemos un problema semántico. Fíjense lo que decía la diapositiva anterior. Lean el último bullet. Se dice. Se eliminan las contribuciones patronales en el 76 y son reemplazadas por recursos provenientes del IVA. Después, cuando vuelve la democracia, o casualidad, se reponen las contribuciones patronales. O sea, en 1976, el sistema de jubilaciones dejó de ser un sistema
¿Alguien estudió teoría de sistemas acá entre ustedes? ¿Alguien sabe lo que es un sistema? Por eso es importante esta diapositiva que habla de resultado financiero puro. Entre 1976 y 2010, el sistema tiene déficit. ¿Qué quiere decir que tiene déficit? Es algo obvio, pero que el 99% de los economistas y el 100% de las personas que no son economistas se olvidan. Cuando un sistema tiene déficit, quiere decir que gastó más de lo que entró, pero gastó. O sea, de algún lado salió la plata para pagar las jubilaciones entre el 76 y el 2010. ¿De dónde salió? Bueno, como decía la diapositiva anterior, entre el 76 y el 84, el sistema empieza a recibir fondos del IVA. Entonces ya no es cierto que las jubilaciones se pagan con los impuestos al trabajo, sino que las jubilaciones en parte se pagan con rentas generales. IVA es un impuesto general. El sistema deja de ser contributivo en ese sentido, ¿no? Porque en Argentina tenemos un problema de nuevo semántico. Nosotros llamamos sistema contributivo a dos cosas. Acá lo habíamos dicho la clase pasada. ¿Dónde está? Creo. En algún lado dijimos, cuando definimos que era un sistema contributivo, fíjense, el sistema contributivo, los impuestos al trabajo, funcionan como mecanismo de exclusión, además de garantizar el financiamiento, ¿no? O sea, el sistema contributivo el concepto de contributivo hace referencia a dos cosas. Una hace referencia a que el sistema paga jubilaciones con los recursos que el propio sistema genera, o sea, con los impuestos al trabajo. El segundo concepto es que los impuestos al trabajo funcionan como un mecanismo de exclusión. Si no pagás, si tu empleador no pagó por 30 años los impuestos al trabajo que grababan tu sueldo, vos no te jubilás. Pero en la vida real, desde el 76, el sistema dejó de ser un sistema en el sentido estricto de la palabra sistema. ¿Por qué? Porque en el 76 se empezó a financiar con impuestos de rentas generales. Entonces, solo sigue funcionando el concepto contributivo en términos de los requisitos, pero no en términos del financiamiento. O sea, todos los argentinos contribuimos con nuestros impuestos a que los jubilados cobren la jubilación. Eso quiere decir que el sistema deja de ser técnicamente un sistema, porque ya no se financia con sus propios recursos. No, acá tenemos, con los mismos datos, un gráfico más interesante, ¿no? Que repite la misma historia. El sistema tiene excedente y empieza a tener déficit obviamente cuando se reducen las contribuciones, ¿no? Fíjense cómo a partir de los años 80, comparen las barras que, no sé qué color es ese, púrpura, lila, no sé, que la barra correspondiente al gasto con la línea de aportes y contribuciones, ¿no? Entonces la diferencia quiere decir que es plata que el sistema previsional obtuvo de otros lados, de rentas generales. El Tesoro financió las jubilaciones.
Una consulta, Acá- ese crecimiento que hay de 2002 a 2010, ¿es Sí. porque mayor empleo formal o a qué se debe? El crecimiento en los aportes, Claro, decís, claro, sí, efectivamente. Crecen los trabajos, crece el empleo. especialmente formal, digamos. Sí, a ver, crece, digo. Sí, obviamente, el empleo no formal No tendría no contribución. genera aportes, Sí. es cierto. No, supuestamente, eh, ahí tenés un problema porque supuestamente hay un dato que repetimos todos, que es que entre el 2003 y el 2011 se crearon 5 millones de puestos de trabajo, pero ese dato mezcla empleo formal con empleo informal como monotributistas. Entonces, recuerden, 2 personas, un monotributista y un empleado en relación de dependencia. Tienen la misma actividad, reciben más o menos el mismo salario de bolsillo, no pagan lo mismo de aportes. Entonces, siempre que nosotros vemos que crece el empleo de los monotributistas, pero no crece el empleo formal, lo que tenemos que ver es que ahí hay un problema para la seguridad social, porque esos monotributistas se van a jubilar, van a querer cobrar la mínima porque tienen el derecho a hacerlo y no han aportado lo suficiente. Y además coincide con las fechas que acaba de decir de las moratorias, en un sistema más o menos sano, ¿no? Debe tener cada 4 empleados, 4 contribuyentes, un jubilado, y una moratoria de medio millón de personas o de 200.000 personas equivale quizá a 1 millón de personas nuevas de pago de régimen social, lo cual tampoco se Más, mantiene sí, más, igual. mucho más. Fíjate, acá tenés, en el 2005, o sea, acá tenés, fíjate, tenés un gráfico que te muestra cómo crecieron los beneficiarios del sistema. A partir del 2005 se dicta la primera moratoria y empiezan a crecer los contribuyentes por moratoria. Perdón, los beneficiarios por moratoria. Hoy tenés más jubilados que no cumplieron con los requisitos que jubilados que cumplieron los requisitos. Fíjense acá. Esto. Esta parte es más grande que esta. Lógico, si tuviste durante 20 años un sistema de un mercado de trabajo con 30% o 40% de empleo no registrado, esa gente cuando se jubila, cuando se cumple la edad, ¿cómo se jubila? No se podía jubilar. O sea, lo que quiero decir es que en todo este tiempo que viene acá atrás, falta en el gráfico, vos generaste un stock de gente que iba cumpliendo años de jubilación, que iba cumpliendo la edad para jubilarse, pero que no tenía los aportes. Porque había tenido, o no había tenido trabajo, o había tenido trabajo informal. Esa gente, aparte, en ese momento era para el sistema, aunque para la gente no era bueno, para el sistema le ayudaba, porque yo tenía 20 años de aporte, pero me faltaban 10, nunca me podía jubilar, y de los 20 años que aporté yo no recuperaba nada. Claro, Y en cambio, efectivamente. ahora con esta clase de medidas, en realidad es como todo lo contrario. Esa gente recupera su derecho por sus 20 años, pero hay gente que quizá no tenía ni un año que se come 30 de otra persona y así. O sea, para la salud del sistema, no más allá de lo correcto e incorrecto de las medidas, que eso es otro debate. Claro, es peor todavía, porque te falta algo en lo que vos estás